Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Amor que Vive, con Sergio Puente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Comenzamos. Familia y amigos, espero que te encuentres muy bien. Hoy nuevamente tengo la oportunidad y el privilegio de poder compartir el mensaje de Cristo Jesús contigo. El mensaje de hoy tiene por título 3 principios de administración. 1 es comunicación, 2 recursos y 3 propósito. Es importante que cada uno de nosotros en la vida cotidiana o en el ministerio donde servimos tengamos estos 3 principios de administración que nos pueden ayudar muchísimo: comunicación, recursos y propósito. Y yo quisiera llevarte una historia que tiene un contexto muy negativo, pero muy negativo. Pero dentro de esta historia están estos 3 principios de administración que son fundamentales para que la historia tenga un final interesante. Génesis capítulo 11, verso 1 al 9. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Verso 2. Al emigrar del oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se establecieron. Verso 3. Un día se dijeron unos a otros, eso es importante en el verso 3, se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cozámoslos a fuego. Fue así como usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego se dijeron, una vez más, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta los cielos. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y en estos 3 capítulos y en estos 3 versículos vemos los principios de administración. Tenían comunicación, se dijeron, hagamos. Es una iglesia, es una comunidad que tiene buena comunicación. Se dieron cuenta que podían hablar el mismo idioma, la misma forma de entenderse. Y eso es importantísimo como un principio importante de administración en tu ministerio o en donde estás sirviendo. Tienes que tener buena comunicación. Se dijeron unos a otros, hagamos, vamos. Es una comunicación importante. La comunicación hoy en día es muy importante porque si no hay una comunicación estratégica, correcta e indicada, no podemos avanzar, no podemos crecer. Y este pueblo, a pesar de que su propósito, que me brincaré un poquito, pero su propósito era finalmente incorrecto, no era correcto ante los ojos de Dios, tenían una buena comunicación. Se dijeron, hagamos, vamos. Y la pregunta importante para ti el día de hoy sería: ¿tienes buena comunicación en tu equipo de servidores? ¿Tienes buena comunicación en tu equipo de servidores? ¿Estás comunicando de manera correcta? ¿Estás comunicando las estrategias correctas? ¿Estás comunicando de una manera noble, honesta, justa? ¿Tienes buena comunicación? Pero también puedes escuchar a las personas que están contigo sirviendo. Que es importantísimo que no solo podamos hablar, pero también escuchar. No solo podamos mandar, pero también hacer. No solo podamos dirigir, pero también podamos poner en práctica. La comunicación es importantísima. En cualquier área donde estás, en cualquier forma en la que tú trabajas o sirves, la comunicación es importante. Entonces, este grupo de personas tiene muy buena comunicación. Un día se dijeron unos a otros, en el verso 3. Se dijeron unos a otros. Podían comunicarse de manera correcta. El mismo texto no lo dice, que en ese entonces había solamente un solo idioma. Podían entenderse completamente, podían comprenderse completamente. Y eso es importantísimo. Si tú quieres avanzar, crecer y expandir el reino de Dios en tu ministerio y en la obra que Dios ha puesto en tus manos, tienes que tener buena comunicación. No puedes deducir que las personas entienden lo que tú quieres comunicar. A veces como personas pensamos que solamente nosotros entendemos bien, pero las personas no. Que solamente ellos entienden bien mi lenguaje. Hay muchas formas de comunicar con un lenguaje correcto. Y las personas a tu alrededor tienen que entender lo que tú estás tratando de decir. Eso es importante.
Entonces en el verso 13 dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cozámoslos con fuego. Fue así como usaron ladrillo en vez de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego se dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la faz de la tierra. Entonces, una comunicación importante. Tienen muy buena comunicación. Se dijeron unos a otros: hagamos. Entonces, como primer principio, hay que tener muy buena comunicación y también entender que las personas que reciben mi comunicación están entendiendo lo que estoy comunicando. Como segundo principio, recursos. Ellos tienen recursos. Tenían piedra, tenían ladrillos y deciden en su comunicación, probablemente ahí uno diga: oye, ¿qué te parece si los cocemos con fuego? Y resulta algo interesante. Vamos a hacer ladrillos y cozámoslos con fuego. Fue así, en el verso 3, como usaron ladrillos en lugar de piedra. ¿Sabes? Tenían recursos. Intercambiaron ladrillo en lugar de piedra. Dijeron: cozámoslo con fuego, porque probablemente el ladrillo se destruía con el agua. Y usaban piedra porque el agua no puede destruir las piedras. Pero cuando se dieron cuenta que al juntar un cúmulo de tierra y lo cocían, se hacía duro, se hacía firme. Y dijeron: entonces cozámoslos para que nos dure más. Y usaron piedra en lugar de ladrillo y asfalto en lugar de mezcla. Se dieron cuenta que el asfalto podría cubrir como un impermeabilizante la torre para que no pudiera entrar el agua nuevamente. Porque ellos entendían claramente que habían sido destruida una generación hacia atrás. ¿Por qué? Por su corrupción y por su necedad. Entonces, este grupo de personas, esta generación, decide usar asfalto en lugar de mezcla para que no pudiera entrar el agua a la torre. Por esa manera también deciden crear una torre que llegara hasta los cielos para que el agua no pudiera cubrirlos. Pero tienen estos recursos, tienen forma de intercambiar una cosa con otra, tienen forma de construir algo diferente, tienen una forma de innovar. ¿Sabes? Aquí viene algo interesante. Ellos crearon algo de cero, innovaron algo, construyeron algo. ¿Por qué? Porque tenían buena comunicación y tenían los recursos. Y yo creo que hoy la mayoría de las iglesias y de los ministerios tienen muchísimos recursos para poder innovar, para poder crear algo distinto, para poder crear algo diferente y poder construir algo distinto. Tienes los recursos, utilízalos para crear algo diferente que pueda ser útil para tu ministerio o para tu congregación. Entonces tienen una comunicación extraordinaria y tienen los recursos no solo para poder construir algo con lo que ya tienen, sino para poder innovar y hacer algo distinto a lo que ya habían hecho o con lo que ya se había utilizado. Y el último principio de estos tres principios de administración es propósito. Y claro, está muy obvio que tiene un propósito muy negativo, muy corrupto. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta los cielos. De ese modo nos haremos famosos. Es decir, querían robar la gloria de Dios, querían robar el honor a Dios, querían robar el honor, la gloria de Dios. Y evitemos ser dispersados por la faz de la tierra. Es interesante que su propósito era construir una torre que llegue hasta los cielos y ser famosos. Wow. La maldición del hombre, creerte que tú puedes hacer las cosas. La maldición del hombre, creer que tú puedes hacer todo. La maldición del hombre, creer en ti mismo como el hacedor de todas las cosas. Porque también recuerda que dice su palabra que todo don perfecto, que toda buena dádiva viene del Padre de las luces, del cual no hay sombra ni variación. Porque también su palabra dice que Dios recibe un corazón contrito y humillado, pero rechaza al soberbio. Porque después de la altivez de espíritu viene la caída. Y aquí el principio de propósito es que nuestro propósito sea agradar a Dios, sea construir, innovar y hacer algo distinto y diferente para que Él, Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado y exaltado. Porque no habla de mí, porque no soy yo el que recibe la gloria, porque es Dios, porque es Jesucristo en quien apunta toda la gloria, la alabanza y el honor. Porque si tenemos buena comunicación, porque si tenemos buenos recursos, porque si tenemos un propósito justo, honesto, perfecto delante de Dios, nada de lo que tú te propongas hacer va a ser imposible.
comunicación correcta, recursos en abundancia y un propósito que glorifique y honre el nombre de Dios, entonces nada de lo que te propongas hacer va a ser imposible. Mira el verso 5. Pero el Señor bajó a observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo van a lograr. En otra versión dice: les será posible. Verso 7. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Es interesante que Dios detiene la obra de sus manos porque tenía un propósito incorrecto e injusto: ser famosos y no ser dispersados de la faz de la tierra. Pero Dios mira la obra de sus manos y dice: bajemos y confundamos su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Es importantísimo que tu propósito sea honrar, glorificar a Dios a través de los recursos y de tu buena comunicación. Porque entonces, si tu propósito es incorrecto, es injusto y no es agradable delante de Dios, Él va a confundir tu idioma y no vas a entenderte entre ellos. Pero cuando nuestro propósito es ensoberbecer el ser humano, es crear un ídolo de tu ministerio y de ti mismo, es hacer una obra que tenga una vanagloria personal, Dios va a detener tu obra. Y si tú estás en esta condición, es mejor que te detengas un instante y cambies tu propósito, cambies tu intención en un propósito que honre, glorifique el nombre de Dios, para que todo lo que te propongas hacer sea posible. Tienes buena comunicación, que tengas buenos recursos y que tu propósito sea justo y agradable delante de Dios. Todo lo que tú hagas será posible. Gracias, porque su palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior para discernir las intenciones y condiciones de nuestro corazón, Señor. Queremos pedirle, Señor, que nos ayude a tener buena comunicación entre nosotros. Queremos pedirle, Señor, que nos ayude a tener recursos suficientes para colaborar en su reino, Señor, para obrar en su obra, Señor. Pero también queremos pedirle, Señor, que nos ayude a tener un propósito justo, un propósito honesto, limpio, agradable ante sus ojos, Señor. Que nuestro propósito de servirle sea un propósito honorable, agradable ante sus ojos, Señor. Para que usted un día pueda decir de esta obra: todo lo que se propongan hacerle será posible. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa El Amor que Vive, con Sergio Puente. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.